Buenas noches, queridos profes. Me encuentro nuevamente por este medio para acercarles una herramienta muy importante que nos ofrece el campus virtual. Como pueden ver, me encuentro dentro de mi aula y acá arriba tenemos un menú de opciones y dentro de esas opciones una muy importante que es la opción Reportes. ¿Qué me va a permitir esta opción? Me va a permitir poder llevar un seguimiento mucho más profundo de las actividades de los alumnos dentro del aula virtual. Haciendo clic acá en reportes, fíjense, va a traerme un listado de todas las aulas en las que yo estoy activo. Y en este caso yo voy a elegir, la voy a ordenar primero por fecha de creación, en mi caso, y voy a elegir el aula de la que quiero generar el reporte. Fíjense que ya ahí está el aula y me muestra dos botones para generar reportes. Uno de los reportes que me muestra es un reporte de participación y también un reporte de trazabilidad. Yo voy a generar los dos reportes para que podamos ver cuál es la diferencia entre uno y el otro. Haciendo clic acá en generar, voy a generar el reporte de participación y automáticamente, fíjense, en el extremo inferior izquierdo ha bajado un archivo con el reporte de participación. Voy a hacer lo mismo con el reporte de trazabilidad, hago clic y automáticamente en este caso bajó el reporte de trazabilidad. Y otra opción que también tengo desde este lugar es exportar datos, ¿sí? Lo que hace es descargarme un listado de aulas que ya lo vamos a ver a continuación uno por uno. Bueno, en este caso voy a comenzar por el reporte de participación. Hago clic allí en el archivo descargado y fíjense que en la parte de arriba, ¿sí?, del archivo me muestra primero como nombre, reporte de participación, y si ustedes pueden ver, en este caso me muestra la fecha 2020 del 03 del 27, ¿sí? Y en este caso me está mostrando el horario en el que estoy realizando. Para poder navegar mejor por el archivo voy a hacer clic donde dice habilitar edición. Fíjense, me muestra el reporte, yo lo he realizado el día 27 en el aula de prácticas profesionalizantes, ¿sí? Y que en este caso me muestra el usuario de cada una de las personas, ¿sí? Apellido, nombre, su email, de qué aula, en qué aula estoy trabajando, el perfil, la fecha de alta y otras opciones que lo vamos a ver juntos dentro de un ratito. Fíjense, yo qué les recomiendo acá, porque a veces uno tiene como muchos participantes en el aula y como en este caso lo que me interesa saber es el recorrido que hicieron nuestros alumnos en el aula, me posiciono, por ejemplo, acá en perfil y voy a la herramienta de la planilla de cálculo que dice filtrar, filtro, ¿sí? Y en este caso voy a filtrar por el perfil alumno, ¿sí? Haciendo clic en este triangulito que apunta hacia abajo me muestra una lista donde puedo seleccionar una opción. Destildo la selección todos y solamente selecciono la opción alumnos. Acepto y en este caso solamente me queda un listado de mis alumnos dentro del aula. Fíjense que en este caso una de las opciones que me muestra son la fecha de alta, ¿sí?, en este caso del aula, y me muestra el acceso de los alumnos. Fíjense que algunos están en 0, significa que todavía no han ingresado, y otros que tienen el 33%. Fíjense que en este caso significa que no han ingresado a todas las secciones donde yo hice una publicación, sino solamente al 33% del aula.
En este caso, también me muestra el alumno hizo 17 interacciones, su primer ingreso fue el día 26 a las 12, su último acceso fue el mismo día a las 17:54 y estuvo un tiempo estimado de 48 minutos. Lo mismo sucede con los otros alumnos, fíjense, también me muestra la fecha, ¿sí? Las últimas interacciones y el tiempo que estuvieron dentro del aula. Fíjense que también acá a la derecha me muestran, por ejemplo, la cantidad de mails enviados, los formularios, archivos, sitios, wiki, son todas las herramientas que tenemos para agregar en el aula que nosotros estamos trabajando. Y la cantidad de noticias. En este caso me dice que yo he creado 2 foros, como pueden ver todavía no han participado y recibieron en este caso una noticia. A medida que ellos vayan participando, se van a empezar a modificar las participaciones de ellos en las diferentes secciones del aula. Volvemos donde habíamos hecho la descarga de los reportes y tenemos el reporte de trazabilidad. Igual que recién, hago clic en habilitar edición y fíjense que la diferencia con el que vimos recién de participación, tenemos alumno por alumno y qué cosa hizo el alumno dentro del aula, o sea, cuál fue su hoja de ruta. En este caso, el alumno lo que hizo fue, primero accedió a la sección inicio, después al texto de la clase, volvió a inicio, volvió al texto, ¿sí? Y ahí me va mostrando, digamos, acceso al material, al PDF, y así con cada una de las opciones, de cada una de las secciones en que el alumno hizo su recorrido dentro del aula. Esa es la diferencia que hay entre el que veíamos recién, reporte de participación, y el de trazabilidad. Y cuando comenzamos, yo le mostré también que había una opción que se llamaba exportar datos y habíamos también descargado un listado. Ese me va a mostrar un listado de todas las aulas en las que yo estoy participando con mi rol, en este caso docente, y me muestra cuándo fue la fecha de creación, los usuarios activos y la cantidad de interacciones en total. Esa es la parte más importante de este listado. Bueno, como ustedes pudieron ver, estas son las opciones que tenemos para generar reportes y lo que nos va a permitir hacer un seguimiento mucho más profundo de cuál es el recorrido de los alumnos en el aula y cómo nosotros podemos ayudarlos para que puedan llevar de mejor manera el aprendizaje a través del campus virtual. Les dejo un saludo y saben que estoy a su disposición para lo que necesiten.